Hola, soy Cristina González Castro, formadora nacional para la Federación Internacional de Marcha Nórdica en España, INWA Spain, experta en ejercicio y cáncer y divulgadora. Esta grabación es el contenido de un webinar que impartí el 24 de octubre del 2021 para instructores e instructoras INWA en España. El motivo y el tema de esta charla y del webinar es dar un repaso a la evidencia científica existente hasta la fecha en cuanto a ejercicio físico en tiempos de COVID y también explicar un poco las ventajas de la marcha nórdica en este contexto. Como sabéis, la pandemia ha marcado un antes y un después en nuestras vidas y hemos considerado que es importante, aunque todavía es algo que está en estudio, el impartir este webinar. Para desarrollar la charla me centraré en estos tres puntos. Primero hablaré de cómo el COVID ha impactado nuestros niveles de actividad física y las ventajas que puede tener el ejercicio físico en esta patología. Después hablaré de la literatura científica existente y de las recomendaciones que hay. Y por último, del papel de la marcha nórdica en este contexto. Un disclaimer, porque veis que ese es el icono de Work in Progress. Esto es algo que, como he comentado, se sigue estudiando. La pandemia comenzó el año pasado, en el 2020, estamos en el 2021, son apenas 2 años de estudios científicos. Esta charla está totalmente basada en evidencia, pero en lo relativo al COVID, es indudable que dentro de unos meses e incluso de unos años se sabrá muchísimo más. El COVID-19 es en muchos sentidos una patología bastante desconocida todavía. Entonces hay que tener una buena dosis de cautela en cuanto a lo que se sabe, porque nada es seguro, ¿vale? En cualquier caso, la charla está basada en evidencia, la existente hasta el momento, y voy a dar paso a proporcionaros la información, ¿vale? Mirad, el COVID-19 es una enfermedad que, como sabéis, está causada por el virus SARS-CoV-2 y que ha causado una bajada dramática de niveles de actividad física y, sobre todo, ha impulsado muchísimo los niveles de sedentarismo. El problema es que mucha población no distingue entre estar activo y ser sedentario. De hecho, una persona puede ser activa y sedentaria a la vez. Activa porque alcanza las recomendaciones mínimas de ejercicio establecidas por la OMS y sedentaria porque pasa muchas horas del día sentado o sentada. La palabra sedentarismo viene de sedere, de estar sentado, y se refiere a eso, a estar muchas horas seguidas sentado, ¿vale? La recomendación, de hecho, es la de romper el hábito sedentario cada 20-30 minutos. O sea que esas personas que trabajáis en oficina y tenéis que estar sentadas 8 horas al día, por favor, que no cunda el pánico, pero sí hay estrategias que se pueden seguir para intentar romper este hábito sedentario. Por ejemplo, yo estoy impartiendo esta charla de pie. Cuando hablo por teléfono intento hacerlo de pie. Hay otras estrategias para el entorno de oficina, como alejar la papelera, subir por las escaleras y no al ascensor. Intentar mantener hábitos más activos en el día a día y, sobre todo, no estar muchas horas seguidas en la misma postura, ¿vale? La Organización Mundial de la Salud alerta de que el sedentarismo es el 4º factor de riesgo de mortalidad en el mundo. El sedentarismo entraña un peligro para la salud independientemente de los niveles de actividad física. Aunque lleguemos a los mínimos e incluso los sobrepasemos de actividad física, eso no compensa para poder estar sentado el resto del día. Entonces, esto es importante. ¿Por qué incido en esto tanto ahora y en esta charla sobre COVID? Porque el sedentarismo está asociado a un sinfín de patologías y ahí he resaltado tres muy concretas: la obesidad, la hipertensión y la diabetes. ¿Y por qué he resaltado estas? Porque son enfermedades metabólicas. Y mirad qué curioso o qué casualidad que la mayoría de los ingresos por COVID presentan enfermedad metabólica. 53,7% obesidad o inflamación crónica, casi un 17% hipertensión y entre un 10 y un 20% diabetes tipo 2. O sea que fijaos, hay una relación directa entre el sedentarismo y el riesgo a padecer enfermedad infecciosa grave. Se ha observado que entre quienes han padecido COVID, aquellos que tenían niveles de ejercicio más altos tienden a presentar una enfermedad menos grave. Y también, como veremos, se han observado beneficios psicológicos de la práctica del ejercicio físico. De esto hablaré en un momento, ¿vale?
La buena noticia es precisamente que el ejercicio físico puede actuar como un modulador del sistema inmune, puede estimularlo. Esto sugiere ventajas en la respuesta a enfermedad viral transmisible como es el COVID-19 y esto supone un impacto positivo en datos de incidencia, sintomatología o mortalidad, van a ser menores, ¿vale? También hablábamos antes de las ventajas psicológicas y ahí hay distintos organismos que hablan de esto. Ahí tenéis el Centro para la Prevención y Control de Patologías que, bueno, muy gráficamente lo pone con esos iconos. Niveles adecuados de actividad física mejoran nuestro estado de ánimo, nos ayudan a concentrarnos, reducen niveles de estrés, ansiedad y depresión, mejoran la calidad del sueño y en otros estudios que he encontrado muy recientes también se habla de mejores niveles de autoestima, de mejoras en la interacción social, esto sí es practicado en grupo, claro, y esto es por el sentido de pertenencia al grupo y por las nuevas amistades que se hacen cuando uno se ejercita físicamente en el contexto de un grupo, claro. También, y este me parece muy interesante, el factor de novedad frente a la rutina. Y esto ya no solamente por la actividad que se practique, sino por lo que está asociada a ella, como puede ser disfrutar del paisaje o también el factor de relajación cognitiva, porque cuando uno está centrado en ejercitarse, en realizar determinados movimientos de la práctica que sea, es muy frecuente que al estar concentrados en eso podamos olvidarnos de los problemas de la vida diaria. También, otra que me gusta mucho, la sensación de logro, porque sabemos que ejercitarse es bueno, entonces esto nos retroalimenta, porque sabemos que estamos haciendo algo que es bueno para nosotros y eso nos motiva más. Ya hablaremos de que es que la motivación además es muy importante, porque es lo que va a hacer que hagamos cosas o no. Y la literatura también habla de que el ejercicio físico proporciona mayor bienestar general y menos desórdenes emocionales y mentales. Eso también es importante porque sabemos que la pandemia del COVID-19 ha causado y está causando bastante distrés emocional. Este es un punto que también me gusta mucho del ejercicio físico. Hay pocos que no me gusten, pero alguna cosa hablaré después que no es tan positiva. Pero fijaos, normalmente o muchas veces, bueno, hay distintos tipos de actividad física. Por supuesto que nos podemos ejercitar indoors, pero bueno, cuando estamos hablando de ejercitarnos en época de pandemia, mucha gente ya tiende a pensar en estar fuera. Bueno, esto es por la propia naturaleza de la pandemia que en cierto momento nos ha encerrado, cuando estábamos confinados, ahí es cuando ha subido dramáticamente el sedentarismo y claro, esa ansia que teníamos nosotros por salir, bien, se traduce en estos estudios que han observado que ejercitarse tanto en espacios azules como verdes, y aquí yo creo que espacios verdes quizás habréis oído hablar, parques, bosques, la naturaleza de color verde, que podamos, el monte, que podamos observar por ahí. Y los espacios azules es todo lo relativo al agua, ¿vale? O sea, ejercitarse por la orilla, al lado de un río. Y fijaos que la literatura científica habla incluso de los beneficios de los sonidos de la naturaleza, como puede ser el sonido del agua, o de una cascada, de un río, o el canto de los pajarillos, etcétera. De hecho, una de las referencias, Soga et al. Del 2021, es un estudio que se realizó en Japón, en Tokio, y observaron beneficios incluso solamente en las personas que tenían una ventana con una vista a un espacio verde. Yo creo que todos podemos, no sé, sentirnos identificados en ese espacio en el que a muchos nos tocó estar dentro. El poder observar desde la ventana un espacio natural nos daba cierta relajación mental. Bien, lo que han encontrado en la literatura científica es que ejercitarse al aire libre aumenta la felicidad subjetiva, el cómo lo felices que nosotros pensamos que somos, la satisfacción vital y la autoestima. Y al tiempo reduce niveles de depresión, de ansiedad y, muy importante, de soledad también. Bien, otro factor importante a tener en cuenta con los espacios verdes y azules es que hay mucha gente que está intranquila o que tiene miedo a ejercitarse indoors por el miedo al contagio. Ejercitarse al aire libre evidentemente puede reducir enormemente este miedo y el miedo es muchas veces una barrera al ejercicio. Entonces esto es otro aspecto positivo de ejercitarse al aire libre. Bueno,
En general, y resumiendo un poquito esta primera introducción, el ejercicio físico puede proporcionar mejoras fisiológicas y psicosociales en tiempos de COVID. Lo que pasa es que, como decía, la propia naturaleza de la pandemia, que nos ha confinado durante unos meses y que después, seguimos con las medidas y hay gente que sigue con cierta ansiedad de ejercitarse dentro, etcétera, pues ha causado que en general los niveles de actividad física hayan decaído. Entonces es muy importante darse cuenta de las diferencias entre estar activo y ser sedentario, y también hay una precaución de la que hablaré a continuación cuando aborde el siguiente punto, que también tendríamos que tener en cuenta, ¿vale? Venga, vamos con el siguiente punto. Voy a hablar de las recomendaciones que existen, y para ello lo que voy a hacer es, hacer un poco una revisión general de la literatura existente. En cuanto a recomendaciones de ejercicio físico, el mínimo, hablo de mínimo, recomendado por la Organización Mundial de la Salud, son 150 minutos a intensidad moderada a la semana. Bien, voy a hacer una breve distinción, ¿vale? Cuando hablamos actividad física es cualquier movimiento que haga el cuerpo humano, que haya un gasto metabólico. Hablamos de ejercicio físico cuando es estructurado, planificado, realizado de forma regular y con un fin determinado, que puede ser pues mejorar la salud o lo que sea, ¿vale? Lo que establece la OMS con estos 150 minutos semanales a intensidad moderada de ejercicio aeróbico es un mínimo. La recomendación es entre 150 y 300 como mínimo, y se puede hacer más también para tener mayores beneficios, pero el problema que hay entre la población mundial es que la mayoría no alcanza el mínimo. A ver, también hay una recomendación de ejercicios de fuerza, al menos 2 días a la semana, y de flexibilidad. Me voy a centrar un momento en el ejercicio de fuerza porque esto queda a veces velado. Yo creo que casi todo el mundo es consciente de que hay que ejercitarse de manera aeróbica, ya sabéis, cosas que suban las pulsaciones, caminar, marcha nórdica, nadar, andar en bici, pero el trabajo específico de fuerza a veces queda un poco en segundo plano. Voy a hacer un inciso en esto porque fijaos, el trabajo de fuerza ayuda a mantener y a controlar el peso, aumenta el metabolismo, se quema más grasas, mejora la salud ósea, previene la sarcopenia, que es la pérdida de masa muscular, y esto es muy importante, los niveles no es lo mismo la masa muscular y el nivel de fuerza, ¿vale? Pero están relacionados, y una pérdida de masa muscular y una pérdida de fuerza también están asociados con múltiples complicaciones, como puede ser, por eso el ejercicio de fuerza mantiene una movilidad óptima, como pueden ser problemas de movilidad, de salud ósea, también de enfermedad metabólica. Fijaos en este estudio, que es muy reciente también, y ahí habla de las ventajas del ejercicio de fuerza. Si lo veis con un poquito de detenimiento en la diapositiva, veréis que habla de muchas cosas, algunas las he mencionado, otras no, y os he destacado una porque es enfermedad metabólica, y ya hemos visto la asociación que hay entre enfermedad metabólica, padecer enfermedad metabólica y un mayor riesgo a sufrir enfermedad infecciosa grave como el COVID-19. Bien, hecho ese apunte acerca de la fuerza, y por cierto, a partir de los 30 años empezamos a perder fuerza, a partir de los 40 esto es más evidente y a partir de los 60 se acelera mucho más, o sea que acordaros, no todo es ejercicio aeróbico, hay que trabajar la fuerza específicamente y no es complicado, se pueden hacer cosas con el propio peso, con bandas de resistencia, también se puede ir al gimnasio, pero quiero decir, no es indispensable ponerse a subir pesas, ¿vale? Si no habéis hecho nunca trabajo de fuerza, la recomendación es ponerse en manos de un profesional, pero vais a tener muchas ventajas saludables si empezáis también a alcanzar ese mínimo establecido por la OMS de al menos 2 días sesiones de fuerza para trabajar todos los grandes grupos musculares. Bien, hecho ese apunte, quiero también aclarar que en estas recomendaciones de la OMS, que fueron actualizadas en el 2020, llevaban 10 años funcionando las anteriores, se establece específicamente que cada movimiento cuenta y se establece que cualquier tipo de actividad física de cualquier intensidad y duración es beneficioso. Esto se dice así porque la mayoría de la gente no alcanza los mínimos. Entonces, esto es un mensaje para la gente que no alcanza los mínimos. Si no los alcanzáis, no digáis, bueno, como no alcanzo el mínimo ya no hago nada.
aquellos famosos 30 minutos por día, 5 días a la semana, que se decía en bloques de 10 minutos, ahora ya no, se ha suprimido eso, ahora lo que se dice es, intenta estar activo lo más posible, en la medida de tus posibilidades, y después ve progresando hasta intentar alcanzar los mínimos y después ya se pueden superar, ¿vale? Un mensaje para las personas que sí que están súper activas. Mirad, esto, hablaba antes de que el ejercicio físico es un modulador del sistema inmune. Eso quiere decir que lo puede estimular, pero también lo puede deprimir. Y ahí hay que tener mucho cuidado. En esta gráfica veis que en el eje vertical pone Health Benefits, beneficios para la salud. Y en el que tenéis ahí abajo está la intensidad del ejercicio. Veis que si yo me ejercito a muy bajita intensidad, bueno, los beneficios saludables pues para la salud no son muchos. Sin embargo, la curva va subiendo y alcanza el pico en la actividad física a intensidad moderada. Cuando ya tenemos un volumen muy alto de intensidad y de duración en el ejercicio, la curva empieza a bajar. O sea que hay que tener cuidado. Si queremos ejercitarnos a intensidades altas, tenemos que ponernos en manos de un profesional de la actividad física que pueda planificar el entrenamiento. Porque, bueno, el entrenamiento, y esto lo sabemos los profesionales de la actividad física, también incluye el descanso, que a veces los novatos en esto, digamos, se olvidan de eso. El descanso tanto entre las sesiones, entre unas y otras, como dentro de las mismas, ¿vale? Otra manera de verlo es esta otra gráfica, también de un trabajo muy reciente de este año, y ahí tenéis en el eje vertical, veis el riesgo de infección, y debajo veis sedentarismo, después veis intensidad moderada y después alta. Claro, las personas sedentarias tienen un riesgo de infección alto, esto ya es lo que hemos venido comentando. A medida que nos ejercitamos y entramos en esa franja de ejercicio moderado, el riesgo de infección baja y vuelve a subir cuando sube mucho la intensidad y el volumen del ejercicio. Y os preguntaréis, ¿y cómo sé yo a qué intensidad me estoy ejercitando? Bueno, hay una herramienta que yo creo que muchos conoceréis, que es la escala de Borg, es la escala de esfuerzo percibido. Hay dos, la original de 20 ítems y la reducida de 10. A mí la verdad es que sí que me gusta utilizar la de 20, pero bueno, eso ya es elección propia. Lo que hay que hacer es familiarizarse primero con la escala, leérsela bien, y después es simplemente una cuestión de atribuir una nota, uno de esos, la de 20, sabéis que es hasta 20, bueno, pues vais viendo ahí, al leerla, familiarizaros con ella, ya veis que por ejemplo un 7 es muy muy suave, que un 15 es duro, bueno, pues tenéis que intentar estar ejercitándoos en una franja que sea de ejercicio moderado. Y se trata de dar una nota de esfuerzo percibido al esfuerzo que estás empleando tú en la actividad que estés desarrollando. ¿Vale? Entonces, esta es una escala muy sencilla de utilizar y que puede resultar bastante útil para saber si nos estamos ejercitando demasiado poco o demasiado. Bien, vamos a centrarnos ya un poco en la literatura en cuanto al COVID. A ver, hay muchísimos síntomas. Yo he destacado algunos en esta diapositiva. No es una lista finita, ¿vale? He destacado, bueno, algunos importantes. La fatiga, que hablaré un poquito más de ella. Insuficiencia respiratoria, disnea. Declive en la capacidad funcional, eso es cómo nos desenvolvemos en el día a día. Dolor muscular y o de cabeza. Alteraciones de sueño también, falta de autoestima y problemas psicológicos asociados, como ansiedad, etc. Declive cognitivo, me refiero sobre todo aquí a problemas de concentración, por ejemplo. También problemas de sueño ya lo he puesto, ¿vale? Y bueno, y acabo de comentar estrés, ansiedad y depresión. Estos son algunos de los síntomas. He dicho antes que se continúa estudiando, ¿vale? Pero el consenso es que si los síntomas persisten más de 3 meses, entonces estamos hablando de COVID persistente, ¿vale? Sí que hay alguna otra clasificación que habla de síntomas agudos post-COVID, que después remiten, hasta 3 meses, y a veces le llaman long COVID, y después de más de 24 persistente. Pero bueno, es bastante general en la literatura entender que si los síntomas perduran más de 3 meses estamos hablando de COVID persistente. Hay un paper, un estudio científico
que es una revisión de todo lo que salió hasta ahora. Bueno, digo todo como si fuese muchísimo y es bastante, pero claro, muy limitado en el tiempo. Acordaros de que esta pandemia llevamos poco tiempo y como llevamos poco tiempo, estudiar efectos secundarios a más largo plazo es todavía más complicado porque todavía no ha pasado ese largo plazo. En este artículo sí se mencionan otros coronavirus que han afectado a humanos, como el MERS o el SARS. A mí sí que me sonaba el SARS, el MERS ya no, y en esos se observaba que algunos de los pacientes que tuvieron complicaciones a largo plazo observaban fatiga, dolor o problemas cognitivos, pero es que los observaron durante unos cuantos años desde el inicio de los síntomas. Incluso en algunos pacientes en pruebas radiológicas observaron que a 7 y 15 años de seguimiento todavía se podía observar daño en hueso y en pulmones. Pero bueno, en el COVID esto es todavía muy desconocido, está por estudiar. Hay gente que tiene síntomas y tiene pruebas positivas que explican esos síntomas, hay gente que tiene síntomas y las pruebas son negativas y no se explican estos síntomas, entonces es algo bastante complicado, pero bueno, eso es función del equipo médico, el intentar dilucidarlo, ¿vale? Yo me voy a centrar un poco en qué nos puede afectar a nosotros como instructores. Este es un algoritmo, el de este paper, en el que lo que se intenta es explicar para una mejor comprensión y manejo de la enfermedad las distintas posibilidades y variedades que puede haber, ¿vale? En cuanto a ejercicio rehabilitador, se habla siempre de individualizar. Se habla de ejercicio aeróbico a intensidad baja, se habla de un protocolo de ejercicios de respiración, que ahora hablaré un poquito más en detenimiento, y hablan de sesiones de entre 5 y 10 minutos, varias veces al día, o incluso más de 10 minutos si es que pueden los pacientes, y progresar en función de la sintomatología. Ya veis que estoy hablando de rehabilitación, esto compete al estamento sanitario y están hablando de 5 o 10 minutos, sesiones de 5 o 10 minutos. Hablamos de personas que tienen una sintomatología bastante grave, ¿vale? No es algo leve. Bien, en cuanto a los ejercicios de respiración, porque esto sí que podremos sacarle un poquito de partido, simplemente explicar que, en esta revisión hablan de ejercicios respiratorios realizados en sedestación, sentados, hombros relajados, y de lo que se trata es, si se puede, inspirar, hinchando la zona del abdomen. Es decir, respiraciones diafragmáticas profundas. Ahí la ratio que establecen es 1-2, un tiempo para inspirar, 2 para exhalar, pero se pueden realizar otro tipo de ejercicios de respiración diafragmática. Esto se está haciendo desde los programas rehabilitadores y por fisioterapia fisiorrespiratoria. Evidentemente, los que no somos terapeutas no vamos a hacer rehabilitación a nadie, pero ya contaré al final de la charlita que sí hay algunas cosas que podremos hacer como usuarios o como instructores, teniendo en cuenta esta evidencia. También es cierto que en este paper se habla de que no siempre va a estar indicado el ejercicio físico. Esto es algo a decidir por el equipo médico, por supuesto, pero especialmente en quienes tienen enfermedad grave pulmonar y cardíaca, se está viendo que está en ciertos casos contraindicado. De hecho, factores excluyentes de un programa rehabilitador son estos que menciono en esta diapositiva: tener una frecuencia cardíaca en reposo muy alta, hipertensión o hipotensión, tener la saturación de oxígeno baja, y también otros que el equipo médico pueda estimar que son factores excluyentes para que esa persona pueda integrarse en un programa rehabilitador. De hecho, la literatura científica se está haciendo eco de las similitudes impresionantes que hay entre la fatiga que experimentan personas con COVID persistente en concreto, y el síndrome de fatiga crónica. ¿Qué pasa? Que esto está por estudiar. De momento son todo conjeturas. No se sabe muy bien si es que el COVID desemboca en síndrome de fatiga crónica, si es que es lo mismo, si no es lo mismo. Hay muchas similitudes, pero hay alguna cosa que no es igual. Por ejemplo, en COVID hay disnea, hay falta de dificultad para respirar, cosa que no hay en el síndrome de fatiga crónica. Está la cosa un poco todavía nebulosa, ¿vale? Por eso se siguen haciendo estudios, pero
ante la sorprendente similitud entre los dos tipos de fatiga, sí que se pide cautela y mucha precaución. Y de hecho, en este otro paper que referencio ahí, se habla de stop, rest y pace. Stop se refiere a dejar de ponerse objetivos demasiado grandes. Porque a lo mejor yo digo, venga, pues hoy voy a caminar 10 minutos, pase lo que pase. No, hay que intentar trabajar dentro de las posibilidades. Entonces, cuidado con ponerse metas. Hay que trabajar en función de la sintomatología de cada paciente en cada día, ¿vale? El rest se refiere a descanso, que es fundamental, y pace habla precisamente de ceñirse a las posibilidades a las posibilidades de cada paciente cada día y en función de la sintomatología que tenga. Esto, por supuesto, son trabajos científicos dirigidos a sanitarios, pero conviene que lo sepamos nosotros también, porque igual estamos súper motivados para ayudar a alguien y empezamos a poner unos objetivos súper grandes que no solo no les van a ayudar, sino que nos pueden crear un efecto adverso, ¿vale? La literatura científica especifica que en algunos pacientes se observan reacciones bastante adversas al ejercicio físico. Entonces hay que tener mucha cautela con esto. De todos modos, ya digo que esto es responsabilidad del equipo médico, que es el que va a decidir quién puede ejercitarse y cómo, ¿vale? Mirad, dejo ahí también, y ya veis en el título que pone experiencias tempranas de rehabilitación, porque es un estudio piloto que se ha realizado con 30 pacientes, 2 sesiones por semana. Eran pacientes que no experimentaban complicaciones graves, pero sí necesitaban cierta rehabilitación. 2 sesiones por semana de ejercicio aeróbico y de fuerza supervisado, y también les proporcionaron información de autocuidado, cosas como los ejercicios de respiración que también podían hacer ellos, etc. Durante 6 semanas. Una vez pasadas 4 o 6 semanas es cuando empezaron a observar beneficios en síntomas como la fatiga o el dolor, ¿vale? Entonces, bueno, esto es un ejemplo, y los resultados encontraron es que mejoraron capacidad de ejercicio, síntomas respiratorios, fatiga y función cognitiva. Bien, voy a meterme ya en el tercer punto, que es el de la marcha nórdica, y después haré una recapitulación en cuanto a lo de las recomendaciones y cómo nos puede afectar como instructores, ¿vale? En marcha nórdica, la verdad es que yo no conozco ningún estudio que tenga ya publicados resultados. No sé si habrá alguno, pero se están realizando. Después hablaremos de alguno que yo conozco, pero seguro que de aquí a un año, por ejemplo, habrá muchos más, porque seguramente se están realizando ahora mismo. Sí que hay literatura, y este es un ejemplo, de un paper en el que se aconseja la práctica de la marcha nórdica porque a priori se piensa que pueden tener potencialmente beneficios en este tipo de pacientes. Y explican por qué. Porque es una actividad muy transversal que se puede utilizar con cualquier tipo de paciente de cualquier edad mientras pueda caminar, porque ya hemos visto los beneficios de ejercitarse al aire libre, y la marcha nórdica es algo que se suele practicar fuera, en un entorno natural, porque destacan también la gran utilidad a la hora de pacientes que necesiten algún tipo de reeducación motora, porque sabemos que es un ejercicio simétrico, que tiene unos bastones que sí que nos propulsan, pero también son un elemento estabilizador. Bueno, tiene muchas ventajas en ese sentido, y se pueden también extrapolar a veces beneficios pues, que ya son conocidos, por ejemplo, en afectación neurológica, etc. El bajo esfuerzo percibido, que los que nos gusta la marcha nórdica y estamos en el ámbito de la salud llevamos mucho tiempo hablando de las grandes ventajas de que sea una actividad en la que la sensación de cansancio sea tan baja, porque en población especial que está, reticente a ejercitarse porque se siente fatigado o porque no le apetece o porque no quiere sudar, pues esta es una buena opción, porque la sensación de cansancio es más baja que caminar a la misma velocidad sin los bastones. Y además es muy fácil porque se basa en el patrón de biomecánica de la marcha humana. Es simplemente añadir los bastones a nuestra forma natural de caminar.
También se recalca el bajo impacto, esto es también importante, es una actividad de bajo impacto. Correr, por ejemplo, es de alto impacto, ¿vale? La marcha nórdica se ha observado a velocidades bajas y moderadas que reduce el estrés en articulaciones, en el miembro inferior e incluso a nivel de raquis. Y beneficios psicosociales. Bueno, se han observado algunos en literatura que ya hay publicada, pues en algunos casos se ha visto que mejora estados de ansiedad, depresión y estrés, también mejora la calidad de sueño. Hablábamos del sentido de pertenencia y a un grupo y de camaradería y de la importante labor del instructor a la hora de guiar y acompañar a estas personas. Bueno, todo eso son cosas que tienen bastante que ver en este contexto en el que estamos hablando. Por otro lado, esto es una comunicación escrita que presenté en el 2018 en el el Simposio Europeo de Rehabilitación y Supervivencia Oncológica en Copenhague, y aunque yo hablaba de un modelo de prescripción de ejercicio físico a lo largo del proceso oncológico basado en la marcha nórdica, en realidad lo que comentaba es extrapolable casi a cualquier tipo de población especial, en este caso, y al COVID, desde luego. Una de las razones por la que yo abogaba por la marcha nórdica como ejercicio aeróbico frente a otros tipos de ejercicio aeróbico es que tiene determinadas características que la hacen, determinadas características que hacen que se puedan superar muchas de las barreras existentes al ejercicio. Y en prescripción de ejercicio, el caballo de batalla es la adherencia, que la gente sea regular, que se practique. Claro, hemos hablado del bajo esfuerzo percibido, del fácil aprendizaje, porque no es más que añadir los bastones a nuestra forma natural de caminar, no es que tengamos que comenzar a nadar, por ejemplo, que si alguien no sabe nadar, tiene que aprender totalmente. Caminar, todos caminamos. La buena adherencia de la que hablábamos, porque, bueno, por las ventajas tanto fisiológicas como la baja sensación de esfuerzo, como el apoyo grupal, etcétera, pues hacen que la motivación aumente mucho. También el papel del instructor es importante. Y en el ámbito sociosanitario es muy importante esta última de fácil implementación. No es algo caro, es algo que es bastante factible que se pueda implementar. Necesitas unos bastones, necesitas una mínima instrucción y después es relativamente fácil crear grupos para que estas personas se puedan ejercitar. Y no tienen que ser siempre grupos liderados por un sanitario, depende, ¿vale? Después hablaré de un poco el algoritmo que podemos utilizar para ver cómo llega una persona a nuestro grupo. Bien, en cuanto a estudios que se están realizando en pacientes con COVID o que tienen COVID persistente o, bueno, en COVID en general, he encontrado uno que se está realizando en la India, pero que todavía no ha presentado resultados. Y también supongo que todos habréis oído hablar, porque ha salido en medios de comunicación aquí nacional, el estudio que están realizando en el Hospital del Mar, en Cataluña. Claro, si no me equivoco, la intervención son 90 minutos a la semana durante 2 meses. Entonces, el hecho de que sean 90 minutos ya da un poco cuenta de qué tipo de paciente puede estar en este estudio, ¿vale? A ver, porque parece que la respuesta que están teniendo ahora mismo es bastante buena, entonces a ver cuando publiquen estudios qué pasa. También hay una iniciativa en Aragón, una compañera instructora, Ingua, que es médico rehabilitador y que, bueno, ha tenido alguna experiencia con pacientes con COVID persistente, con mucho éxito, han hecho unos cursos específicos y después estas personas se han integrado en los grupos que tienen en Aragón y bueno, parece que de momento también la experiencia es muy buena. Entonces, bueno, yo creo que dentro de unos meses, años, tendremos ya, bueno, a ver si dentro de unos meses ya tenemos más literatura científica con resultados publicados de estudios en los que la marcha nórdica era una intervención en pacientes con COVID, ya ni distingo, o sea, ya habrá distintos. Si el COVID persistente sigue llamándose así en sintomatología general, vaya, ¿vale? Bien, una cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta nosotros como instructores. Mirad, una persona que ha pasado COVID, y vamos a
a suponer que, bueno, vamos a descartar a los asintomáticos que no tienen ningún tipo de complicación, ¿vale? Pero después, porque hay gente que ha sido asintomática pero después tiene complicaciones, me voy a poner ya en el caso de que es una persona que tiene sintomatología, será por lo que fuere, porque eso lo diagnostica el equipo médico, no nosotros, ¿vale? Pueden tener sintomatología leve, moderada o severa. Cuando una persona ya tiene sintomatología, siempre tiene que acudir al equipo médico, que es el que le va a referir bien a rehabilitación, que es algo que, como decía, se realiza desde el sistema sanitario. Bien se le indicará que haga ejercicio autónomo, en este caso la marcha nórdica sería fantástico. Bien se le dirigirá o se le referirá a que haga ejercicio dirigido. Ahí entramos nosotros como instructores. En realidad también podemos entrar en la parte de ejercicio aeróbico, porque si esa persona elige la marcha nórdica y no sabe hacerla, pues tendrá que ponerse en contacto con un instructor. Pero lo que yo quiero que quede claro es que los instructores que no somos terapeutas no estamos para rehabilitar, estamos para acompañar a estas personas en su recuperación, eso sí, pero rehabilitación es lo que se hace desde el equipo sanitario. Y para que lleguen a nuestros cursos siempre tiene que haber el visto bueno, cursos o salidas o lo que sea, el visto bueno del equipo médico. Voy a acabar con 2 diapositivas. Esta es para población general que haya pasado COVID, que el equipo médico, después de haberlo consultado, le ha dicho: tranquilo, tranquila, ejercítate, ve poco a poco. Y eso suele ser lo primero que se le dice a alguien, ¿verdad? Empieza poco a poco. Es muy buena idea. Después, para ir aumentando, para ir progresando, hay que aumentar primero la frecuencia, o sea, la cantidad de días a la semana que te ejercitas, después la duración de las sesiones y por último la intensidad, ¿vale? Es mejor ejercitarse 3 días a la semana, media hora, que un día, 1 hora y media solo, ¿de acuerdo? Buscar compañía, porque eso es algo que nos va a ayudar a motivarnos más. Y hemos dicho que la motivación es el motor, es lo que va a hacer que hagamos cosas o no. Lo de fijar metas alcanzables es muy importante también, lo he medio mencionado, porque si nos fijamos metas irreales seguramente desistiremos y vamos a tener el efecto contrario al que querríamos. Y también, aunque yo solo he hablado de actividad física, de ejercicio físico en general en esta charlita, hay que cuidar otros aspectos como la nutrición, evitar tóxicos, tabaco y alcohol. Insisto en esto, yo creo que en todas las charlas que doy, no hay una dosis segura de tabaco y alcohol, cualquier dosis es perjudicial para la salud. Y cuidar los niveles de sueño. No todo el mundo lo sabe, pero deberíamos tener 6 horas de sueño de buena calidad al día. El no tenerlas aumenta el riesgo de muerte por cualquier causa en un 10%. Que no cunda el pánico tampoco aquí, que a veces la gente dirá: joder, yo duermo mal, pero ya quisiera yo dormir bien. Hay cosas que se pueden hacer. Evitar pantallas, ordenador, móvil, tablet, la tele, el Netflix, todas estas cosas, al menos 1 hora antes de irse a dormir. Ejercicios respiratorios, ejercicios de meditación, no cenar mucho ni muy tarde. La actividad física, estar activos durante el día es una de las cosas que va a ayudar con la calidad de sueño, pero aquí ya cada uno tendréis que ver cuándo os va mejor hacerlo, porque hay gente que se ejercita por la noche y duerme como un tronco y hay gente que se ejercita por la noche y está súper activado y no puede. Entonces ahí ya tenéis que ver vosotros, ¿vale? Pero recordad que somos un todo, no somos solo ejercicio físico. Somos lo que hacemos, somos lo que comemos, somos lo que pensamos y lo que sentimos, ¿vale? Entonces el abordaje tendría que ser general. Bien, y para los instructores que estén visualizando esta charlita, siempre tener el visto bueno del médico antes de que alguien se incorpore a vuestro grupo. Yo siempre que hablo de, personas con distintas patologías, he puesto colaborar con fisioterapia porque suele ser con los fisioterapeutas con los que al final hay más comunicación, pero con quien sea del equipo médico. A veces es con el médico, a veces con un podólogo, a veces con un terapeuta ocupacional, con un oncólogo, depende. Y a veces la relación que tenemos entre nosotros es a través de la persona que viene a mis clases. Yo no soy sanitaria en este país, en España. Entonces, aquí ya hay un equipo de sanitarios que han diagnosticado a una persona y en ocasiones hay sanitarios que me remiten a alguien a mi curso. Yo no tengo que diagnosticarlos porque ya tienen el diagnóstico y yo no soy quien para diagnosticar a nadie, pero mi labor como instructora es la de enseñarles marcha nórdica. Esa es la colaboración que podemos establecer.
el equipo sanitario prescribe el ejercicio y nosotros enseñamos una técnica efectiva y segura para que estas personas se ejerciten dentro de sus posibilidades y nosotros estamos amparados porque han venido referidos a nosotros con el visto bueno de su equipo médico. Por lo que hablaba antes de la literatura científica que hay en cuanto a rehabilitación, nosotros no vamos a hacer ejercicios de rehabilitación respiratoria, pero sí es buena idea que empecemos nuestras sesiones con ejercicios de respiraciones profundas. Además sabemos que eso ayuda a meternos un poco en materia para empezar la clase, también ayuda a oxigenarnos, vamos a poder aguantar la sesión de ejercicio físico mejor si utilizamos mejor nuestro diafragma, ¿vale? Y al acabar la sesión viene muy bien también para la relajación, para ya ir cerrando la sesión y también, como vemos que es algo que se emplea en rehabilitación, aunque nosotros lo haremos de otra manera, por supuesto, pues nunca está de más hacerlo. Está bien para la población general también, ¿vale? Ejercicios de respiración profunda, diafragmática, siempre vienen bien. Como instructor, adapta las sesiones, pero esto como siempre, hay que adaptar las sesiones a las personas que están en nuestros grupos. Si sabemos que hay personas que tienen sintomatología X por la patología X, bueno, pues sabemos que tendremos que adaptar ejercicios. No tenemos que diagnosticar ni hacer nada que nos corresponda, pero sí si sabemos que una persona, por ejemplo, le cuesta mucho caminar, pues que baje el ritmo, no obligarla a que vaya a un ritmo determinado o a que se mueva de una manera determinada, etc. O sea que adaptar las sesiones. También lo que comentaba antes, fijar metas alcanzables, porque si nosotros como instructores fijamos metas muy altas, lo que vamos a hacer es frustrar a las personas que están en nuestros grupos. Y no queremos frustrarlos, queremos hacer lo contrario, queremos que estén motivados, poner metas alcanzables para que las vayan alcanzando y se vayan retroalimentando. Y por último, cuando escribo ahí monitorizar y derivar, me refiero a que si sabemos que hay alguien que tiene algún tipo de patología y aunque sea alguien que no la tenga, si observamos que hay algo que está fuera un poco de lo normal, siempre tenemos que referir a esa persona al equipo médico, por si acaso, para que los valoren y ya está. Vale, entonces, esta es la última diapositiva. Esta charla la he basado en evidencia científica, me he leído unos cuantos papers, la verdad. Sí que tengo ganas de que pase un poco de tiempo para saber un poco a ver qué va a pasar, cómo va a desarrollarse todo y en especial a ver si de verdad estos estudios, que seguro que hay más, que se están realizando en Marcha Nórdica en pacientes con COVID, a ver si tienen buenos resultados y por supuesto supongo que de ser así también será interesante ver cómo esos beneficios se podrán extrapolar a otros tipos de población. Y nada más, espero que haya sido una charla, de vuestro interés. Para cualquier cuestión, ahí dejo mi email. En mi página web 4trebol.com tenéis también mucha información. Y nada, agradecer a Ingua Spain que me haya dado la oportunidad de dirigirme a todos los instructores e instructoras de Ingua Spain y que haya podido también dar esta charla en abierto para intentar, como es la tónica general, compartir todo lo que sabemos de COVID para intentar, pues que esta pandemia, aunque la tengamos que estar sufriendo, podamos afrontarla de la mejor manera posible. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima. Gracias.